1. Antebrazo a la mesa, lateral. Proceso de evaluación. El paciente intenta colocar el antebrazo sobre la mesa, adyacente y paralelo al borde frontal, mediante la aducción del hombro. El antebrazo se define como la muñeca y el codo. La superficie palmar de la mano no tiene que ser plana, y el tiempo se termina cuando el antebrazo, como la mano, toquen la mesa. Posición inicial del paciente. Posición de la silla, lateral. Caderas contra el respaldo de la silla, manos en el regazo, ambos pies en el suelo y posición de rodaje, lateral. Instrucciones verbales del paciente. Coloca el antebrazo sobre la mesa lo más rápido posible. Hazlo así. El examinador lo demuestra. Al final del movimiento, tu antebrazo y tu mano deben de tocar la superficie de la mesa. Haz esto lo antes posible. Se pregunta si el paciente tiene alguna duda y si no, se comienza la prueba. Medición del tiempo. El tiempo transcurrido desde el inicio del movimiento hasta el momento que el antebrazo y la mano tocaron la mesa de la manera requerida. Puntuación. La puntuación FA debe tener en cuenta hasta el punto de la cabeza y el tronco que se mantiene alineado como normalmente y a una velocidad, fluidez y precisión con las que se realizan los movimientos. Antebrazo a caja, lateral. Proceso de evaluación. El paciente intenta colocar el antebrazo de la muñeca al codo sobre la caja mediante una aducción adicional del hombro. De nuevo, puede ser necesario que se realice una flexión de hombro para despejar el borde del área. Al final, el antebrazo que queda debe de ser plano a la caja, con la mano caída sobre el borde lateral de la caja. La muñeca debe de estar más allá de la línea a 2 centímetros del borde frontal de la caja y el codo debe de estar más allá del borde delantero de la caja. Posición inicial del paciente. Posición de la silla lateral. Caderas contra el respaldo de la silla. Mano no siendo probada por el regazo. El hombro de la mano pronado debe de ser abducido con el antebrazo pronado, colocándolo en una superficie plana de la mesa, en el borde radial y adyacente, así como en el borde frontal de la mesa. El codo debe tener una línea de 14 centímetros en el borde lateral de la plantilla, así como la superficie palmar de la mano no debe de ser plana. Si la posición final del antebrazo llega a una área anterior y no a 14 centímetros del borde lateral de la mesa, se mueve el brazo del sujeto hasta la posición correcta antes de comenzar la tarea. Es necesario colocar una caja a la altura adecuada en el área de la plantilla situada a 13,5 centímetros del borde de la plantilla y a 13,5 centímetros de la línea media. La caja debe de estar estabilizada por alguien durante la prueba. Posición de rodaje lateral. Instrucciones para el paciente. Coloca el antebrazo sobre la caja lo más rápido posible. Se demuestra al final tu antebrazo debe de quedar plano y colocando la superficie de la caja y tu mano cayendo sobre el borde de la caja. Tu muñeca está más de la línea y tu codo debe de complementarse sobre la superficie de la caja. Hazlo tú lo más rápido que puedas. Se le pregunta al paciente si tiene alguna duda y si no, se comienza la prueba. Medición del tiempo. El tiempo transcurrido desde el punto de partida hasta el momento en el que el antebrazo toca la parte superior de la caja de manera requerida, con la mano colgando sobre el borde de la caja. Puntuación. La puntuación FA debe de tener en cuenta hasta el punto de la cabeza y el tronco mediante la alineación normal y la velocidad de la fluidez y precisión con las que se realiza el movimiento. Extiende el codo hacia un lado. Procedimiento de la evaluación. El paciente intenta cruzar la línea de 40 centímetros de la plantilla extendiendo el codo hacia un lado.
El codo debe de levantarse de la mesa durante la tarea. Puede ser la única forma en que los sujetos más bajos alcancen la línea de 40 centímetros. Los hombros deben de mantenerse elevados para evitar una inclinación de tronco. Para realizar este movimiento es necesario una rotación externa del hombro, pero el examinador debe evitar que esto se marque demasiado. Posición inicial del paciente. Posición de la silla lateral. Caderas contra el respaldo de la silla. La superficie de la mesa debe de estar ligeramente espolvoreada con talco de bebé. Mano no se siente probada con el regazo. Hombro del brazo del examinador abducido con el antebrazo apoyado sobre una superficie plana de la mesa en posición pronada. La superficie palmar de la mano no tiene que estar plena sobre la mesa. El antebrazo pronado junto al borde frontal de la mesa con un codo alineado a 14 centímetros del borde lateral de la plantilla. Posición de rodaje lateral. Instrucciones verbales del paciente. Deslice la mano por la mesa alejando del cuerpo y estire el codo al máximo. Su pulgar debe de cruzar esta línea, señalando la línea de 40 centímetros. Puede levantar el codo de la mesa si quiere. Además, por favor, mantenga los hombros elevados y simplemente muestre el brazo. Se demuestra. No se incline para mantener el cuerpo lo más recto posible y hazlo lo más rápido que puedas. Nota, el paciente debe de realizar la mano por la mesa. Repite la tarea si levanta el brazo, la mano de la mesa. Se le pregunta al paciente si tiene alguna duda y si no, se comienza la prueba. Medición del tiempo. El tiempo transcurrido desde el punto de partida hasta el pulgar donde cruza la línea. Puntuación. La puntuación FA debe tener en cuenta 1. Hasta qué punto la cabeza y el tronco se mantienen en una alineación normal. 2. Si el codo está extendido. 3. Si la mano permanece en contacto con la mesa. 4. La velocidad, fluidez y precisión con las que se realiza el movimiento. El codo puede levantarse de la mesa. También es necesario ciertos movimientos externos y de abducción del hombro, pero hay que señalar los movimientos adecuados y no excesivos. Extender el codo hacia un lado, con peso. Procedimiento de la evaluación. El paciente intenta empujar el peso a lo largo de la línea de 40 centímetros extendiendo el codo y en menor medida girando el hombro hacia el exterior. El codo debe mantenerse sobre la mesa durante toda la tarea y los hombros deben de mantenerse elevados para evitar que se incline el tronco. De nuevo, el examinador debe de estar atento a la inclinación del paciente y o a una rotación externa excesiva del hombro para realizar esta tarea, específicamente en hombres altos. Nota: el peso debe de permanecer en contacto con el antebrazo durante toda la tarea. Se repite si la tarea si el sujeto golpea el peso. Posición inicial del paciente. Posición de la silla, lateral. Caderas contra el respaldo de la silla. Mano no siendo pronada con el regazo. Hombro del antebrazo pronado, abduciendo el antebrazo apoyado contra la mesa en una posición pronada, exactamente como la tarea anterior. El antebrazo del brazo debe de pronarse junto al borde delantero de la mesa, el codo en la línea de 40 centímetros del borde lateral de la plantilla. La superficie palmar de la mano no tiene que ser plana. 1 libra de peso colocado en el borde cubital de la muñeca, del lado distal del peso alineado con el proceso estiloides cubital, es decir, el peso solo va colocado en el antebrazo. Posición de rodaje lateral. Instrucciones verbales del paciente. Empuja el peso a través de la línea. Apunta a la línea de 40 centímetros, alineando el brazo con el cuerpo mientras intentas que el codo deslice sobre la mesa.
Tu antebrazo debe de permanecer en contacto con el peso hasta que cruce la línea. Además, de nuevo, mantén los hombros nivelados. Simplemente mueve el brazo. Se muestra cómo se realiza el movimiento. No te inclines. Mantén el cuerpo recto y hazlo lo más rápido posible. Se le pregunta al paciente si tiene alguna duda y si no, se realiza la prueba. Medición del tiempo. El tiempo transcurrido desde el punto de partida del movimiento en el que el borde delantero de la pesa cruza inicialmente la inicia. Puntuación. La puntuación de FA debe de tener en cuenta 1. ¿Hasta qué punto la cabeza y el tronco se mantienen en alineación normal? 2. Si el antebrazo permanece en contacto con el peso. 3. La velocidad, fluidez y la precisión en la que se realizan los movimientos. Es necesario cierta aducción de hombro. Se debe señalar los movimientos inadecuados o excesivos de ese tipo. Si el antebrazo no permanece en contacto con el suelo, se debe asignar una puntuación máxima de 3. Si el paciente con un movimiento compensatorio excesivo de tronco o una extensión muy limitada del codo, se debe asignar una puntuación máxima de 2. Mano a la mesa. Adelante. Proceso de evaluación. El paciente intenta colocar la mano que está examinando sobre la mesa. El talón de la mano debe de descansar más allá del 2 centímetros de la línea del borde frontal de la mesa. La superficie palmar de la mano no debe de ser plana. El sujeto debe de colocar la mayor parte de la mano en el círculo. Posición inicial del paciente. Posición de la silla frontal. Ambas manos en el regazo. Caderas contra el respaldo de la silla. El paciente está colocado de modo que no sea necesario inclinarse para llegar cómodamente a la mesa. Posición de rodaje lateral. Instrucciones verbales del paciente. Coloca tu mano sobre la mesa en el modo que el talón de tu mano quede más allá de la línea de 2 centímetros. La mayor parte de tu mano debe de colocarse en el círculo inicial. Se muestra el círculo. No es necesario que tu mano esté plana, pero sí es necesario que se haga rápidamente. Se le pregunta al paciente si tiene alguna duda y si no, se empieza la prueba. Medición del tiempo. El tiempo transcurrido desde el punto de inicio hasta el momento en el que el talón de la mano y los dedos toquen la mesa más allá de la línea de 2 centímetros de la cinta. Puntuación. La puntuación FA debe de tener en cuenta hasta el punto de la cabeza y el tronco se mantienen en una alineación normal y la velocidad, fluidez y precisión con la que se realizan los movimientos. Nota. La postura final de la mano y los dedos no influyen en la posición mientras el talón de la mano esté en contacto con la mesa. Mano a caja. Delante. Proceso de evaluación. El paciente intenta colocar la mano sobre la caja. El talón de la mano debe colocarse más allá del borde frontal de la caja. La superficie palmar de la mano no tiene por qué ser plana. La caja debe estar centrada sobre la mesa con el borde frontal alineado con una línea de 20 centímetros y debe estar estabilizada por alguien durante el juicio. Posición de la silla frontal. Posición inicial del paciente. Caderas contra el respaldo de la silla. Mano no siendo probada en el regazo. Mano a probar colocada sobre la mesa con el talón de la mano justo más allá de la línea a 2 centímetros del borde frontal de la mesa. Posición de rodaje. Lateral. Instrucciones verbales al paciente. Levanta la mano de la mesa y colócala sobre la caja de modo que el talón de tu mano pase el borde de la caja. Hazlo lo más rápido posible. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Listos? Ya. Medición de tiempo. Empieza con la palabra go y termina cuando el talón de la mano y los dedos tocan la caja más allá del borde frontal de la caja. Se mide el tiempo transcurrido de un punto de partida a otro, cuando el talón de la mano y los dedos tocaban el cuadro más allá del borde de la caja. Puntuación. La puntuación debe tener en cuenta hasta qué punto la cabeza y el tronco se mantienen en alineación normal y la velocidad, fluidez y precisión con las que se realizan los movimientos. Nota. La postura final de la mano y de los dedos no interfiere con la puntuación, siempre que el talón de la mano esté en contacto con la caja. Pesa la caja.
Proceso de evaluación. El paciente intenta colocar la mano con peso que se está evaluando sobre la caja, de modo que el talón de la mano quede más allá del borde frontal de la caja. No se deben permitir que el paciente se incline y use su cuerpo para ayudar a levantar el peso. Toda su espalda debe permanecer en contacto con la silla. El examinador puede colocar el dedo detrás de la espalda del sujeto para determinar si se aleja de la silla. La caja debe estar estabilizada por alguien durante el juicio. Posición inicial del paciente. Caderas contra el respaldo de la silla. Manos que no deben ser probadas en el regazo. Posición de la silla. Frontal. El talón en la mano a probar se coloca sobre la mesa justo más allá de la línea de 2 centímetros con cinta. Peso del manguito colocado alrededor del antebrazo a probar. El apilamiento comienza justo distal al codo mientras el brazo descansa en la mesa para evitar fatiga. No es filmado. Instrucciones verbales al paciente. Coloca la mano sobre la caja de modo que el talón quede más allá del borde frontal de la caja. Apoya la espalda en la silla. Eso es muy importante. Tómate tu tiempo. No hace falta prisa. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Listos? Ya. Medición del tiempo es no aplicable. Se mide la cantidad de peso que el paciente puede levantar hasta la caja manteniendo la espalda apoyada en la silla. Puntuación. Las cantidades de peso en la orden intentada deben registrarse para duplicarse tras el tratamiento. La cantidad máxima de peso levantado debe estar rodeada. Consideraciones especiales. Para el ensayo inicial, el examinador determina subjetivamente el peso inicial adecuado resistiéndose al intento del paciente de mantener el codo extendido y el hombro flexionado a 90 grados. Los aumentos de 2 libras continúan hasta el máximo del paciente. Si falla, el siguiente ensayo es 1 libra menos. Se permite un descanso de 2 minutos cada 3 ensayos. Alcance y recuperación. Proceso de evaluación. El paciente intenta arrastrar 1 libra de peso a través de la línea de 8 centímetros. El objeto de tarea es un peso de puño plegado de modo que mida aproximadamente 7,6 centímetros de cada lado y se mantiene en su lugar mediante un cierre de velcro. El evaluador debe volver a polvorizar la mesa si es necesario antes de comenzar. Posición inicial del paciente. Caderas contra el respaldo de la silla. 1 libra de peso centrada sobre la mesa y situada justo por encima de la línea de 40 centímetros. Mano no siendo probada en el regazo. Codo del brazo a examinar extendido. Antebrazo en posición media de pronación y supinación y palma de la mano en contacto con el peso. Posición de la silla, frontal. El sujeto debe ser capaz de mantener la posición inicial mientras el evaluador dice listos, ya. Instrucciones al paciente. Desliza el peso por la mesa hacia ti hasta que pase la línea más cercana. Haz la tarea completamente doblando el codo. El peso debe permanecer en contacto con tu mano hasta que cruce la línea. Haz esto lo más rápido posible. ¿Tienes alguna pregunta? Listos, ya. Medición de tiempo. Comienza en la palabra go y termina cuando cualquier parte del peso cruza la línea 8 centímetros. Se mide el tiempo transcurrido desde el punto de partida hasta el momento en el que el borde delantero del peso cruza la línea 8 centímetros. Puntuación. La puntuación debe tener en cuenta 1. Hasta qué punto se mantiene la cabeza y el tronco en alineación normal. 2. Si la actividad se realiza doblando el codo en lugar de usar movimientos excesivos de brazos o manos, es decir, golpear el peso con la mano. 3. La velocidad, fluidez y precisión con las que se realizan los movimientos. Si el antebrazo del paciente pierde el contacto con el peso o prona, se debe asignar una puntuación máxima de 3. Si el paciente no puede mantener la posición inicial sin asistencia física, se asigna un 0 y no se intenta realizar la actividad. Elevador. Proceso de evaluación. El paciente intenta levantar la lata y acercarla a los labios con un agarre cilíndrico. No se permite un agarre por encima de la mano para esta tarea. Nota: si el paciente realiza la tarea levantando la lata con un agarre por encima de la mano, repite la tarea una vez más. Asigna un 120 más si la tarea no puede realizarse correctamente. Posición de la silla, frontal. Posición inicial del paciente. Caderas contra el respaldo de la silla. Manos en el regazo. Lata de refresco de 12 onzas sin abrir. Colocada sobre la mesa en la línea media del paciente con el borde delantero de la lata ligeramente superior a 20 centímetros de la línea.
Instrucciones verbales al paciente. Lleva la lata a la boca sin tocar los labios. Es importante que uses el agarre adecuado y no se permite un agarre por encima de la mano. Hazlo lo más rápido posible. ¿Tienes alguna duda? Listos ya. Medición del tiempo. Comienza con la palabra go y termina cuando la lata está aproximadamente 1 pulgada de la boca del paciente. Se mide el tiempo transcurrido desde el punto de inicio hasta el momento en el que la lata se acerca a aproximadamente 1 pulgada de la boca del paciente. La puntuación debe tener en cuenta: 1. El grado en el que la cabeza y el tronco se mantienen en alineación normal. 2. Si se usa el agarre adecuado. 3. La dirección directa de la trayectoria hacia la boca. Y 4. La velocidad, fluidez y precisión con la que se realizan los movimientos. Lápiz de elevación. Proceso de evaluación. El paciente intenta recoger el lápiz usando el agarre de 3 mandíbulas, pulgar y los 2 primeros dedos. El lápiz debe levantarse sobre la mesa y no sobre el borde de la mesa. Nota: si el paciente realiza la tarea levantando el lápiz por encima del borde de la mesa una vez, repita la tarea una vez más. Asigna un 120 más si la tarea no puede realizarse correctamente. Posición de la silla, frontal. Posición inicial del paciente. Caderas contra el respaldo de la silla. Manos en el regazo. Lápiz de 7. Colocado paralelo al borde frontal de la mesa. Centrado en la línea media del paciente y con el borde delantero del lápiz de 20 centímetros. Instrucciones verbales al paciente. Coge el lápiz con el pulgar y los 2 primeros dedos y sujétalo en el aire. El lápiz debe recogerse sobre la mesa y no sobre el borde de la mesa. Hazlo lo antes posible. ¿Tienes alguna pregunta? Listos ya. Medición del tiempo. Empieza con la palabra go y termina cuando todo el lápiz, es decir, todas las superficies, se eleva menos de media pulgada respecto a la mesa. Se mide el tiempo transcurrido desde el punto de inicio hasta el momento en el que todo el lápiz se levanta de la mesa. Puntuación. La puntuación debe tener en cuenta: 1. Hasta qué punto la cabeza y el tronco se mantienen alineados normalmente. 2. Si se usa un agarre adecuado, agarre de 3 mandíbulas. Y 3. La velocidad, fluidez y precisión con las que se realizan los movimientos. Se debe usar un agarre de 3 mandíbulas. Si se usa otro agarre, se debe asignar una puntuación máxima de 2. Los evaluadores deben tener en cuenta el control del agarre. Si el paciente deja caer el lápiz inmediatamente, se debe asignar una puntuación máxima de 3. 11. Levantar el clip del papel. El paciente intenta recoger el clip usando una pinza con las yemas del pulgar y el índice opuesto. El clip debe recogerse sobre la mesa y no sobre el borde. Nota: si el paciente realiza la tarea, levante el clip por encima del borde de la mesa una vez, repita la tarea una vez más. Asigne 120 puntos si la tarea no puede realizarse correctamente. Posición inicial. El paciente está en la silla de manera frontal, caderas contra el respaldo de la silla, manos en el regazo, clipe del papel de 2, recubierto y coloreado. Coloca el paralelo del borde de la mesa centrado en la línea media del paciente y con el borde frontal del clip 20 centímetros de la línea. El extremo más ancho del clip debe estar orientado hacia el lado que se va a probar. Instrucciones verbales para el paciente. Agarra el clip con el pulgar y el índice y sujétalo en el aire. Así. El clip debe recogerse sobre la mesa y no por encima del borde. Hazlo tan rápido como sea posible. Repites la instrucción. ¿Tienes alguna duda o pregunta? Comienza la evaluación. Medición del tiempo. Empieza con la palabra vamos y termina cuando el clip está fuera de la mesa, al menos una media pulgada. Se mide el tiempo transcurrido desde el punto del inicio hasta el momento que el clip se levante de la mesa. Puntuación. La puntuación final debe tener en cuenta: 1. Hasta qué punto de la cabeza y el tronco mantenían el alineamiento normal. 2. Si utiliza el agarre adecuado, agarre de pinza. Y 3. La velocidad, fluidez y precisión con la que se realizan los movimientos. Se debe usar un agarre de pinza. Si se usa otro agarre, se debe asignar una puntuación máxima de 2 final. La evaluación debe tener una cuenta de control de agarre. Así el paciente deja caer el clip, inmediatamente se debe asignar una puntuación máxima de 3. La longitud de las uñas puede afectar el rendimiento. Fichas apiladas.
El paciente intenta apilar las fichas sobre la base inicial. La tarea puede ejecutarse cogiendo el primer ficha de las dos y estas pueden ser deslizadas, pero para que la tarea sea considerada completa, las dos primeras fichas no pueden estar tocando la superficie de la mesa y el elevador debe demostrar que no es aceptable. Posición del paciente. Posición de la silla de manera frontal con las caderas contra el respaldo del asiento. Una mano en el regazo. 3 demás se colocan en una línea paralela al borde frontal de la mesa, con el borde frontal de cada dama justo por encima de la línea de 20 centímetros. Las fichas deben estar separadas por menos 44.5 centímetros, con la ficha central en la línea media del paciente. Instrucciones verbales para el paciente. Apile las dos fichas finales sobre la ficha central. No es necesario apilar perfectamente las fichas, pero las dos primeras no deben tocar la superficie de la mesa. Se debe demostrar de manera considerable o especial. Hazlo lo más rápido que puedas. Y tienes que preguntar si hay alguna pregunta o no. Y en todo caso, se tiene que ejecutar la actividad. Medición del tiempo. La prueba comienza cuando se dice vamos y termina cuando el paciente ha colocado todas las fichas en su posición apilada. Se mide el tiempo transcurrido desde el punto de partida hasta el momento en que la tercera ficha ha estado en su lugar. Puntuación final. Debe tener en cuenta hasta el punto de la cabeza y del tronco, manteniendo la alineación normal y la velocidad, la fluidez y precisión con las que se realizaron los movimientos. No es necesario que las fichas estén perfectamente alineadas, por lo tanto, no se restan puntos basándose en la alineación de las fichas. Volteo de cartas. Usando una pinza en el borde cercano de las cartas, el paciente intenta darle vuelta a cada una de estas cartas. Esta tarea debe hacerse deslizando el borde frontal de la carta justo o más allá del borde frontal de la mesa, con algunos o con todos los dedos y luego agarrando el borde que sobresale más allá del borde de la mesa entre las superficies palmares del pulgar y el índice. Las cartas deben girarse de lado a lado, no es necesario enderezarse ni ajustar las cartas después. El paciente debe ser el primero en darle la vuelta a la carta del lado que se esté probando, luego la del centro y después la del lado opuesto. Se debe evitar que el paciente moje los dedos lamiéndoselos. Posición inicial. La silla tiene que estar de manera frontal a la mesa, con las caderas contra el respaldo de la silla, las manos en el regazo y las 3 tarjetas tienen que estar alineadas de manera horizontal, colocando la línea paralela al frontal de la mesa, al borde de la mesa. En el borde a 3 centímetros de esta, mirando hacia el paciente justo por encima de la línea de 20 centímetros. Las tarjetas están separadas por 3 centímetros cada una con la tarjeta central y estas están en línea recta. Instrucciones verbales para el paciente. Dale la vuelta a cada una de las cartas. Debes deslizar la carta hacia ti para que pase un poco por encima del borde de la mesa. Empieza con la carta de tu lado y luego carta central y después la carta de tu lado opuesto. Las cartas deben girarse de un lado a otro en lugar de extremo a extremo. Hay que demostrar lo que se tiene que hacer. Las cartas pueden caer en cualquier lugar de la mesa. No tienes que lamerte los dedos y hazlo tan rápido como puedas. ¿Tienes alguna pregunta? Después de esto se hace la medición del tiempo. Comienza cuando el paciente se sienta listo o cuando uno se lo indique. Y termine cuando el paciente ha girado todas las cartas en una nueva posición. Se mide el tiempo transcurrido desde el punto inicial hasta el momento en que la tercera carta fue volcada y liberada de la mesa. Puntuación final. Debes tener en cuenta, primero, el grado de la cabeza y el tronco que se mantiene en la alineación normal. Segundo, si el antebrazo superior supina y gira las cartas. 3. La destreza de los dedos. Y 4. La velocidad y fluidez, así como la precisión con la que se realizan los movimientos. Si el paciente realiza más de 2 intentos con cualquier tarjeta, se debe asignar una puntuación máxima de 2. Si el paciente no pasa todas las cartas de lado a lado, se debe asignar una puntuación máxima de 3. Fuerza de agarre. El paciente intenta agarrar el dinamómetro con la mayor fuerza posible. La prueba debe realizarse 3 veces con un descanso de 1 minuto entre prueba. El evaluador o el asistente debe estabilizar el dinamómetro para el paciente desde el frente. Posición inicial. El paciente tiene que estar en una silla de manera frontal. La mano no debe de ser analizada en el muslo.
y las caderas contra el respaldo. La extremidad superior tiene que estar alineada junto con la silla y la mesa. El proceso de craneado debe estar en el borde delantero de la mesa. El antebrazo en posición neutral, el codo flexionado, el hombro ligeramente flexionado y la deducción de 0. El dinamómetro está en la segunda posición de ajuste. Instrucción verbal. Apriete la manilla todo lo que usted pueda durante al menos 3 segundos y luego suelte cuando diga suelte. Preguntar si tiene alguna duda y en todo caso que no, es aplicable. Puntuación. Se mide la media de la fuerza agarre ejerciendo a mayor a 3 kilos en ensayo. Llave girada en cerradura. Usando un agarre lateral de pinza, el paciente intenta mover la llave de la cerradura desde la posición vertical, primero al lado que se esté probando, luego al lado opuesto y finalmente de nuevo a la posición vertical inicial. Los tambores de la cerradura se colocan de modo que la llave se lleva y mueve un arco de 180 grados. La cerradura y el teclado deben estar estabilizados en un ángulo de 45 grados. Posición inicial. Posición de la silla frontal, manos apoyadas en los muslos y caderas contra el respaldo de la silla. El tablero se mantiene paralelo al borde frontal de la mesa, justo por encima de la línea de 8 centímetros central en la línea media del paciente. Instrucciones verbales para el paciente. Sujete la tecla entre el pulgar y el índice, es decir, la llave. Demostrar cómo la llave tiene que ser probada de lado a lado, hasta cuando gire. Luego al lado opuesto. Hay un tope de ambos lados. Asegurarse que el movimiento se ha hecho correctamente. Le repites las instrucciones y la prueba empieza cuando se le dice ahora. Termina la prueba cuando la llave vuelva a estar en la posición inicial y se mide el tiempo transcurrido desde el punto de partida hasta el momento que la llave se devuelve a la posición inicial. Puntuación final. Para esta se tiene que entender 1. La alineación normal de la cabeza y el tronco. 2. El agarre de la pinza, lateral. 3. Si el antebrazo pasa sobre la pronación y supinación al girar la tecla. Y 4. La velocidad y fluidez, así como la precisión. Si el paciente no sintoniza la llave en la secuencia correcta, se asigna un máximo de 3 puntos para la puntuación final. Si esta utiliza un agarre distinto a la pinza lateral, se asigna máximo 3 puntos finales. Doblado de toalla. El paciente recoge la toalla con ambas manos sujetadas a la esquina más alejada de esta misma. Primero dobla la toalla a lo largo y luego dobla la toalla a la mitad, de nuevo a lo largo a su centro en ancho, usando solo el brazo que éste está probando, y se hace desde el lado correspondiente hasta el brazo. El plegado no se necesita ser exacto, pero los extremos deben de estar alineados adentro de 1.5 pulgadas. Posición inicial. La silla de manera frontal, las manos apoyadas en los muslos, caderas contra el respaldo de la silla. La toalla facial se coloca plana sobre la mesa, centrada en el paciente con el borde largo delantero de la toalla a 8 centímetros de la línea. Instrucciones verbales. Agarre las esquinas más alejadas de la toalla y doble a lo largo. Se demuestra. Luego doble a la mitad cruzando su centro usando su brazo e intente que los extremos de la toalla se acerquen. Para completar la tarea, los extremos deben estar juntos. Haz la tarea tan rápido como puedas, ¿de acuerdo? La misión de esta empieza cuando se dice vamos y termina cuando la toalla está completamente doblada sobre la mesa. Se mide el tiempo transcurrido desde el punto de partida hasta el momento que la toalla está completamente doblada. La puntuación final se debe tener en considerar que la alineación de la cabeza y el tronco sea normal, la simetría de los brazos y del primer pliegue estén correctos, y 3. La velocidad y fluidez así como la precisión de esta. Los extremos deben estar aproximadamente alineados dentro de 1,5 pulgares o pulgadas. Cesta de elevación. El paciente intenta recoger la cesta agarrando el asa desde abajo de la misma, colocando la cesta en el extremo opuesto de la mesa. El extremo lejano de la cesta debe estar tocando el extremo lejano de la mesa. Posición inicial. El paciente de pie y frente a la mesa a una altura de 44 centímetros.
sobre el escritorio a una altura de 29 centímetros al lado del paciente para ser analizado. La cesta tiene que estar a 8 centímetros de alineación del borde de 14 centímetros. Desde el borde lateral, el asa es alineada hacia el centro del cuerpo. El peso de 3 libras se coloca dentro de la cesta. Instrucciones para el paciente. Recoge la cesta con tu mano y coloca la cesta sobre la mesa. El borde más alejado de la cesta debe pasar del extremo de la mesita hasta el otro. Intenta no mover los pies mientras haces esta tarea. Hazlo más rápido que puedas. Y la prueba comienza cuando se le dice al paciente vamos y termina cuando cualquier parte de la base de la cesta se extiende a más allá del borde de la mesa. Es decir, que la cesta tiene que quedar un poquito más allá del borde. Se mide el tiempo desde el inicio hasta la base cruza del borde lejano de la mesa. Se libera, no es incluye en el tiempo. La puntuación final debe tener en cuenta la alineación normal y la velocidad de fluidez, así como la precisión. Si el paciente mueve la posición original del pie, se asignan máximo 3 puntos finales. Si otras partes de la cesta cruzan primero el extremo lejano, no el borde del tronco delantero, se asignan máximo 3 puntos finales. Si el paciente gira significativamente el tronco, se asignan 3 puntos finales.